Bueno, muy bien, aquí estamos. Una vez más, 24 de marzo, una fecha que parte aguas cada vez más. Pasa el tiempo y más parte aguas esta fecha. En principio, el propio criterio de que se conmemore, aunque algunos creen que celebra. El 24 de marzo del 76, me voy a repetir como lo he hecho en cada ocasión desde hace 35 años, había una sociedad argentina que estaba expectante ante el inminente golpe de Estado, que debe ser históricamente el golpe de Estado más anunciado, no solo de la historia de la República Argentina, sino probablemente de la historia de los golpes de Estado en cualquier situación y contexto del país del que se trate. El 24 de marzo de 1976, la sociedad argentina, absolutamente agobiada por la destrucción de la economía, a consecuencia de lo que se dio a conocer o se llamó el Rodrigazo, en triste honor a quien había asumido como ministro de Economía de la Nación Argentina, el ministro Rodrigo, justamente, que venía a intentar poner orden en una economía que se había desquiciado por la puesta en marcha, desde la llegada de Perón al gobierno, del llamado Plan Helbar. También lleva el plan como nombre, el apellido de su creador, José Ver Helbar, un empresario argentino de ascendencia polaca que era un militante comunista. Una cosa al respecto de la cual algún día tendría que haber una explicación, ¿no? Ese plan económico tenía todos los contenidos, los conceptos y las formas de la economía dirigista del sistema comunista, en un país que tenía un capitalismo inminente desarrollado, con empresas privadas, con explotaciones privadas, digamos, con el manejo de la tierra en manos privadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué llevó esto? Bueno, llevó a una ficción económica que se rompe a consecuencia de algo que es muy poco o escasamente citado. Esto comienza en 1973 con la guerra del Yom Kippur, esa guerra en la cual, en el contexto de la celebración, de una celebración religiosa judía, las fuerzas combinadas de Egipto, Siria y Jordania se lanzan sobre Israel con el objetivo de borrar a Israel y a la población de Israel del mapa. Es una guerra que sorprendió a las Fuerzas Armadas de Israel, que no esperaban ese tipo de acción, pese a que las alertas estaban a la vista, que llevó, digamos, a una situación completamente diferente a lo que había sido la anterior guerra, la más próxima, no la anterior, porque de 1948 en adelante hubo situaciones bélicas permanentes, conocida como Guerra de los 6 días. En algo que parecía indetenible, los comandantes de tanques, sobre todo, en el campo, en el terreno, advirtieron y encontraron falencias en el manejo de sus tanques y de sus tropas por parte de los comandantes sirios y egipcios, y lograron dar vuelta en el campo de batalla la situación hasta imponerse fuertemente, conquistar completamente el Sinaí, detenerse en las alturas del Golán, teniendo a tiro prácticamente con los equipos de la época a 7 horas de marcha a la ciudad de Damasco, y reduciendo el ejército jordano del reino hachemita poco menos que a cenizas. ¿Qué pasó allí? Bueno, lo que pasó fue que el llamado mundo árabe, que creo que es una expresión englobadora que no identifica exactamente a los actores del sistema, decretan el embargo petrolero. El embargo petrolero llevó al barril de petróleo, que tenía una cotización para el barril de Medio Oriente de $6 a $22, dio vuelta a la economía mundial y sumió a la Argentina
en una situación, al igual que Brasil, ¿no? Totalmente catastrófica, porque pese a que teníamos yacimientos petroleros fiscales, que teníamos una historia petrolera, Argentina no tenía condiciones para garantizar su propio abastecimiento. El impacto fue demoledor sobre ese esquema dirigista, comunista, que tenía todo congelado, todos los precios congelados, y comenzó una puja, una carrera sumamente plagada de situaciones especulativas, que devino en el Rodrigazo. El Rodrigazo fue un golpe impresionante, impresionante en la vida de todos nosotros los argentinos. Los que lo vivimos sabemos de qué estoy hablando. Fue un empobrecimiento, una pauperización de la vida argentina de una brutalidad desconocida con posterioridad, pese a los grandes golpes económicos que sucedieron después con el correr de los años. Tanto la caída del Plan Primavera, la hiper de Alfonsín, la caída de la convertibilidad, la propia situación heredada ahora por este gobierno. Nada se parece a lo que ocurrió cuando fue el impacto de Rodrigazo. Sobre esa base de destrucción y pauperización de la Argentina, aunque algunos pretenden maquillarlo, dicen no, porque en ese momento había solo 3,3% de desocupación, todo eso es maquillaje. Había otro factor concurrente, que era la cuestión de la presencia de dos organizaciones armadas, a veces en competencia entre ellas, a veces unidas, con claros objetivos de la toma del poder mediante la violencia, que venían sometiendo a nuestro país a un escarnio criminal también de proporciones enormes. Probablemente no haya habido en el continente sudamericano, hasta la guerra civil del Salvador, una guerra interna tan salvaje como la que Lerp y Montoneros llevaban contra toda la sociedad argentina, aunque cada uno ideológicamente encaraba de distintas maneras las acciones que llevaba adelante. En el contexto de todo eso, fallecido Perón, asumida Isabel, en el medio de contradicciones enormes, la presencia de López Rega, a quien sacaron del país por un acuerdo entre sectores gremiales y sectores militares, las ambiciones, todavía en la Argentina se solía decir, que había dos maneras de llegar a la presidencia de la nación, una haciendo política y la otra ingresando al colegio militar de la nación. Era como un chiste frecuente. El 24 de marzo del 76, la población de la República Argentina respiró aliviada. Y respiró aliviada porque quería el fin de la violencia y quería un esquema de recambio. No sé cuán justas o injustas son las expresiones que quedaron para la historia sobre los dichos de Ricardo Balbín, que era Ricardo Balbín, que era, digamos, el dirigente más notorio de la Unión Cívica Radical en aquellos años, cuando en algún momento, y luego de haber hecho el enorme gesto de saltar un paredón para reunirse con Perón, de haberlo honrado en sus exequias diciendo un viejo adversario despide, etcétera, etcétera. Preguntado al respecto de la situación económica de Argentina, dijo no tener soluciones y en paralelo con ello dijo lleguemos a las elecciones aunque más no sea en muletas. Pero este era un golpe sumamente anunciado, a punto tal que el 18 de diciembre de 1975 un brigadier de apellido Capellini se alza en armas contra el jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Fautario, un hombre de fuerte convicción peronista que tenía entre sus logros acciones desde el punto de vista de la acción de la Fuerza Aérea muy importantes y que le había advertido claramente a Isabel que en marzo del 76 la iban a desalojar del gobierno. En estos últimos días y a vísperas de la presentación de un libro, Diego Recalde, creo que lo ubican, alguna vez estuvo acá conmigo conversando en la radio, está permanentemente en los programas de la televisión, este señor con una calva importante y una especie de peluca blanca alrededor de esa calva, sostiene que la propia Isabel había acordado con Macera el golpe de Estado, lo cual aparece como un dato sumamente innovador, dice tenerlo documentado, todo es posible. Se termina un momento, insisto,
en que un conjunto importante, yo diría masivo, de la ciudadanía argentina, si no celebró, recibió el golpe de Estado con alivio. Después voy a contar parte de una experiencia personal, que ya he contado, insisto, a lo largo de estos 35 años muchas veces, pero como el público se renueva, hay que repetirlo, en atención a los hechos. Los hechos no son los que va a plantear en el día de hoy, probablemente aquí en el Consejo Deliberante o en otros estamentos. Es cierto que los crímenes cometidos en el proceso son imperdonables, han sido llevados a juicio, los comandantes fueron condenados. Es interesante, por ejemplo, rescatar de aquellos largos testimonios que se dieron en el juicio a las juntas, entre otros, el del ex jefe de Estado Mayor del Ejército, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de facto de la Nación Argentina, el Cano Lanuse, porque la situación que llevó a la política de Noche y Niebla, que tiene una historia para haber llegado a la política de Noche y Niebla, ha sido un desastre que pagamos hasta el día de hoy. En nombre de cualquiera que haya sido arrastrado a una mazmorra, mancillado hasta perder su humanidad y ejecutado de manera vil, por supuesto que se debe respeto, pero también se debe respeto a todos los muertos que provocaron las organizaciones armadas, que cuando les convino eran un ejército popular, y cuando dejó de convenirles, digamos, más o menos como hacen los de Hamás ahora, que se visten de uniforme para entregar a sus prisioneros y se visten de civiles para combatir, ¿no? Una cosa como que lo que hace Hamás no tiene nada de nuevo. Así que bueno, transitaremos este día. El gobierno comunicó que no va a aplicar el protocolo antipiquetes. Se espera que la manifestación, hubo mucha conversación, transcurra en paz. Y seguiremos en esta dicotomía que es entre quienes quieren hacer de esto un punto para justificar su esencia política y quienes dicen, miren, la verdad que están tomando un camino equivocado, esto no es así, no corresponde. Esto es más largo, seguiremos durante el encuentro del día de hoy, la sensación térmica es 16 grados 2 décimos, la humedad del 77% y el cielo está despejado en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. Muy agradable la mañana, ya seguimos.